Esta conferencia comenzará a grabarse. LO del Defensor del Pueblo, 11. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. La acreditación del nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, se llevará a cabo por 2022. El presidente del Gobierno, con su firma. Los presidentes del Congreso y del Senado conjuntamente con sus firmas. La comisión mixta de ambas cámaras con su firma. El Rey, con su firma. Answer, B. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo cesará por alguna de las siguientes causas, señale la opción incorrecta. 2023. Por expiración del plazo de su nombramiento. Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. Por renuncia. Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito imprudente. Answer, D. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación con las prerrogativas e incompatibilidades del Defensor del Pueblo, indique la proposición incorrecta. 2023. No podrá ser detenido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito. La condición de defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política. Deberá cesar, dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarle. No recibirá instrucciones de las autoridades. Estará sujeto a mandato imperativo y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Answer, D. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Defensor del Pueblo conocerá, 2021. La Audiencia Provincial. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente comunidad autónoma. La Audiencia Nacional. Answer, B. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. ¿Quién nombrará los adjuntos del Defensor del Pueblo? 2020. El Defensor del Pueblo, previa conformidad de las cámaras en la forma que determinen sus reglamentos. El Rey a propuesta del Defensor del Pueblo previa conformidad de las cámaras. La Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Las Cortes Generales a propuesta del Defensor del Pueblo. Answer, A. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Quien, principalmente, podrá solicitar mediante escrito motivado de la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación de conductas concretas producidas en las administraciones públicas, que afecten a un ciudadano, en el ámbito de sus competencias, 2020. Las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general de los derechos y libertades públicas. La autoridad administrativa en asuntos de su competencia. La Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Los diputados y senadores individualmente. Answer, C. ¿Quién podrá solicitar, principalmente, mediante escrito motivado, la intervención del Defensor del Pueblo para el esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las administraciones públicas, que afecten a un grupo de ciudadanos, en el ámbito de sus competencias, 2024. La Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general de los derechos y libertades públicas. Los diputados y senadores individualmente. Las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa parcial de los derechos y libertades públicas. Answer, A. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación con el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo, señale la opción incorrecta. 2022. Velará por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución,
en el ámbito de la administración militar, sin que ello pueda entrañar una interferencia en el mando de la defensa nacional. Cuando reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Fiscal General del Estado o bien dar traslado de las mismas al Ministerio de Justicia, según el tipo de reclamación de que se trate. El defensor del pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la comunidad autónoma en el ámbito de competencias definido por esta ley. A los efectos de lo previsto en la opción anterior, los órganos similares de las comunidades autónomas coordinarán sus funciones con las del defensor del pueblo y éste podrá solicitar su cooperación. Answer, B. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. ¿Cuál es el plazo máximo para la presentación de una queja ante el defensor del pueblo, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma, 2024? 1 año. 6 meses. 2 años. 3 meses. Answer, A. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación con la tramitación de quejas, señale la opción incorrecta. 2021. Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de 1 año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. La correspondencia dirigida al defensor del pueblo y que sea remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas no podrá ser objeto de censura de ningún tipo. El defensor del pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. Todas las actuaciones del defensor del pueblo son gratuitas para el interesado, siendo preceptiva la asistencia de letrado y procurador. Answer, D. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación con la tramitación de quejas, indique la opción correcta. 2023. Admitida la queja, en todo caso el defensor del pueblo dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al organismo procedente con el fin de que por su jefe, en el plazo máximo de 15 días, se remita informe escrito. Dicho plazo puede ser ampliable en algún caso. El defensor del pueblo rechazará las quejas anónimas y aquellas en las que advierta inexistencia de pretensión o carencia de fundamento, siendo sus decisiones susceptibles de recurso ante el órgano superior. Admitida la queja, el defensor del pueblo promoverá la oportuna investigación formal y extensa para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. El defensor del pueblo realizará un examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial. Answer, A. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar al defensor del pueblo en sus investigaciones e inspecciones. 2024. Con carácter sumario y preferente. Con carácter urgente y simplificado. Con carácter preferente y urgente. Con carácter abreviado y preferente. Answer, C. En relación con los documentos reservados. Cuando el defensor del pueblo entienda que un documento declarado secreto y no remitido por la Administración pudiera afectar de forma decisiva a la buena marcha de su investigación, lo pondrá en conocimiento de 2024. El Ministerio Fiscal. La Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. El Presidente del Congreso. El Fiscal General del Estado. Answer, B. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Cuando el defensor del pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de unos hechos presumiblemente delictivos, lo pondrá de inmediato en conocimiento de 2022. El juez de instrucción. El Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado. Los indicados en las opciones A y B. Answer, C. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación con el contenido de las resoluciones, el defensor del pueblo podrá. 2021.
Anular los actos de la administración pública. Sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de los actos y resoluciones de la administración pública. Modificar los actos y resoluciones de la administración pública. Anular las resoluciones de la administración pública. Answer, B. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, el Defensor del Pueblo podrá presentar un informe extraordinario. ¿A quién lo dirigirá? 2020. Al presidente del Gobierno. A las diputaciones permanentes de las cámaras, si éstas no se encontraran reunidas. Al Consejo de Ministros. Al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Answer, B. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación al informe a las Cortes, indique la opción incorrecta. 2020. El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo de sesiones. El Defensor del Pueblo en su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas y el resultado de las mismas, sin que sea necesario especificar las sugerencias o recomendaciones admitidas por las administraciones públicas. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las diputaciones permanentes de las cámaras si éstas no se encontraran reunidas. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo ante los plenos de ambas cámaras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios a efectos de fijar su postura. Answer, B. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Según lo dispuesto en la citada ley, el Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de conformidad, entre otras normas, con 2022. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales. El Estatuto del Defensor del Pueblo. La Constitución. Los especificados en las opciones A y C. Answer, C. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Cuál es el órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención, 2023? El Consejo Asesor. La Comisión Mixta Congreso-Senado. El Ministerio Fiscal. El Comité Nacional de Prevención. Answer, A. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación con el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, señale la proposición incorrecta. 2024. El Consejo Asesor es un órgano de cooperación técnica y jurídica del Mecanismo Nacional de Prevención. Los vocales del Consejo Asesor serán designados para un periodo de 4 años y se renovarán por mitades cada 2. Entre los vocales que lo componen, un vocal será designado a propuesta del Consejo General de la Abogacía de España. El Consejo Asesor estará integrado por los adjuntos del Defensor del Pueblo, como miembros natos, además de por un máximo de 12 vocales. Answer, A. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. ¿Cuál de las siguientes organizaciones no propondrá a una persona para ser designada vocal del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, 2024? El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. La Organización Médica Colegial. El Consejo General de la Abogacía de España. El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. Answer, D. En relación con el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, señale la opción correcta. 2024. El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención se reunirá, al menos, 4 veces al año. El Consejo Asesor estará integrado por los adjuntos del Defensor del Pueblo, como miembros natos, además de por un máximo de 5 vocales. Los vocales del Consejo Asesor serán designados para un periodo de 5 años.
Corresponde al defensor del pueblo hacer la designación de los vocales, así como poner fin a sus funciones. Ansuer, D. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación a los vocales del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, señale la proposición incorrecta. 2024. Un vocal es designado a propuesta de la organización médica colegial. El proceso de designación de los vocales del Consejo Asesor se iniciará mediante convocatoria pública. Los vocales del Consejo Asesor no percibirán ningún tipo de retribuciones por el ejercicio de sus funciones. Los vocales del Consejo Asesor serán designados para un periodo de 4 años y se renovarán por mitades cada 2. Ansuer, C. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura se reunirá, 2024. Al menos una vez al año. Al menos 2 veces al año. Al menos cuatrimestralmente. Al menos una vez en cada trimestre. Ansuer, B.